porque como no hay una expansión, no hay trabajo de flujo, entonces en realidad este proceso se iría a volumen constante, ¿no? Entonces en líquido CP es muy parecido a CB. Prácticamente es lo mismo. De hecho se dice, o se pone en mucha bibliografía de mecánica de fluidos, que los líquidos nada más tienen calor específico. Ya no se dice si a volumen constante o a presión constante porque prácticamente es el mismo. O que cambian por una infinitesimal por ahí, ¿no? Dado que el líquido no puede tener expansión ni compresión, ¿no? Bueno, tiene una, pero muy, muy ligera, ¿no? Bueno, y entonces CP igual a CB para líquidos. Ok, entonces por ahí nos iríamos, hay que tomar esa referencia de CP y CB iguales para líquidos. Por ahí lo estaremos utilizando en algunos ejercicios, ¿no? Bueno, vamos a combinar estas definiciones de calores específicos con la ecuación de estado. La ecuación de estado, pues, obviamente está orientada a gas ideal, ¿no? Y hubo una diversidad de físicos, de químicos que fueron haciendo experimentación a través de la historia desde el siglo XVII hasta prácticamente mediados del XVIII, donde pues fueron combinando diversas variables del proceso, como la presión, el volumen y la temperatura, ¿no? Y a partir de una diversidad de experimentos, porque la ecuación de estado es básicamente experimental, no tiene un contexto un tanto analítico, sino es puramente experimental. A partir de varios experimentos se llegó a la ecuación de estado, ¿no? Y por ahí partimos con la ley de Boyle. Él realizó experimentos donde mantenía una variable constante. ¿Qué variable por ahí podría tener constante? Pues trabajó por ahí a temperatura constante, relacionando la presión y el volumen. Y se dio cuenta pues que al ir variando presiones y volúmenes, pues se mantenía una igualdad, es decir, que en un estado 1 tenía una presión, un volumen 1, se iba por un proceso de temperatura constante, llegaba a determinar la presión 2 y el volumen 2 y pues había coincidencia con el primer estado en cuanto a magnitud. Y estableció por ahí la ley, su ley, que nos dice que P por B es igual a una constante. Y también tenemos por acá la ley de Charles, que él realizó otro tipo de experimentos variando el volumen y la temperatura. Por ahí mantenía presión constante, también relacionó ese volumen y la temperatura de un estado inicial con un estado final y llegó a la conclusión de que esto era igual a constante. Aquí también igual a constante. Posteriormente, Gay y Lussac, posteriormente a Charles, pues realizó otro tipo de experimentos variando presión y temperatura. ¿Y ahora qué podría estar manteniendo constante? El volumen. El volumen, ¿no? Y por ahí también llegó a la misma conclusión. Ponía o determinaba de un estado 1 la presión y la temperatura, llevaba a cabo un proceso y se mantenía constante ese cociente o esa relación, ¿no? Y a partir de estas leyes, pues, se llegó a la ley combinada de los gases, ya tomando las tres variables, presión, volumen y temperatura. Después de un abogado, y por ahí relacionó el volumen con el número de moles. Hizo su experimento, puso por aquí 1 litro de gas, cambió el volumen, determinaba el número de moles en una condición inicial, aumentaba presión, temperatura y se volvía a repetir el mismo número de moles proporcional al volumen. Entonces sacó una relación de volumen proporcional al número de moles. Por ahí vamos a recordar que una mol pues es la unidad de sustancia, ¿no? Generalmente los químicos trabajan mucho en base molar, los ingenieros más en base másica, ¿no? Pero una mol es la cantidad de sustancia. Y una mol contiene 0.6.023 por 10 a la 23 unidades elementales, átomos, ya sea moléculas, electrones, etc. Y esto se conoce como el número de Avogadro, ¿verdad? Bueno, entonces se relacionaron todas estas relaciones experimentales
para obtener la ecuación de estado termodinámico. ¿Ok? Y bueno, ¿en qué coincidían estas relaciones experimentales? En que todos llegaban a una constante. P por B igual a una constante, P entre T igual a una constante, el volumen entre la temperatura igual a una constante. Por acá igual a Avogadro, relacionaba volumen con el número de moles y también llegaba a una constante. ¿Y cuál era esa constante de cual todo el mundo hablaba? Pues esa constante es la constante universal de los gases. Ahorita vamos a verla, ¿no? Es importante aquí mencionar que todos los experimentos se llevaron con presión y temperatura absoluta. Y como esta ecuación es puramente experimental, digamos que es una correlación experimental, que después, como se repetía, se constituyó básicamente en una ley, pero está restringida por las condiciones de experimentación donde la presión y la temperatura fueron absolutas. Entonces, por aquí en esta ecuación, forzosamente, ¿en qué unidades debemos de tener la temperatura? ¿En Kelvin? ¿En Kelvin o en Rankine, verdad? Para el sistema inglés. Y por acá la presión siempre va a ser la absoluta. Ahorita vamos a definir presión absoluta y manométrica y la vamos a relacionar con la presión atmosférica, ¿no? Bueno, entonces por ahí llegaron a una ecuación con la siguiente estructura. P por el volumen molar igual a RU por la temperatura. Y esta RU es la constante universal de los gases, ¿no? A la cual todo mundo llegó, ¿no? Entonces, esta es la presión absoluta, la temperatura absoluta T, el volumen en base molar. Este volumen en base molar lo podemos poner como el volumen entre el número de moles, voy a poner N como el número de moles, y quedaría aquí metro cúbico sobre kilomol. ¿Ok? Si nosotros despejamos RU, ¿qué unidades tendría? Voy a ponerlo así, P por el volumen molar entre la temperatura. ¿Qué unidades nos van a quedar aquí? Para la presión nos quedaría ¿qué? Pascales. Newton sobre metro cuadrado, pascales, por el volumen, que quedaría metro cúbico sobre kilomol. Y por acá tendríamos la temperatura absoluta, ¿verdad? ¿Qué unidades nos daría esto? Aquí se va un metro cúbico con un metro cuadrado y nos queda arriba Newton metro sobre kilomol. Entonces voy a ponerle kilojoule sobre kilomol grado Kelvin. Y estas son las unidades de la constante universal. Y ya puede tomar diversos valores, ¿no? Por ejemplo, en el sistema internacional, pues es igual a 8.314 kilojoules sobre kilomol grado Kelvin. Aquí vamos a poner el valor 8.314 kilojoules sobre kilomol grado Kelvin, ¿no? Es un poco ahí feo, no puedo cambiarle el grosor de la pluma, no sé qué le pasa hoy. Ahora lo voy a corregir aquí. Ok, entonces aquí tendremos 8.314. Y esa es la ecuación original, ¿no? Esta es la constante a la cual todo mundo llegaba. 8.314 kilojoules sobre kilomol grado Kelvin. Sin embargo, por ahí observaron que esta constante pues se mantenía ciertamente constante durante un intervalo de presiones. Por aquí voy a hacer un gráfico de RU contra la presión. Entonces, para todos los gases absolutamente, pues vamos a tener el mismo valor de RU, pero a relativamente bajas presiones. Le voy a poner aquí un 0 bar, voy a poner bar, por aquí nos vamos a un bar, a 1, a 2 y vamos a saltar por aquí hasta 20 bar, ¿no? Y de aquí en adelante, pues sería una presión mayor a 20 bar. Entonces, para la gran mayoría de los gases, bueno, todos absolutamente, a 0 bar, por ahí a un bar todavía conservan el mismo valor de RU. Pero a medida de que vamos aumentando la presión en procesos, pues esto va tomando alguna desviación. Algunos gases van para allá arriba, otros para abajo. Por acá va a estar el nitrógeno, el oxígeno. Vamos a tener típicamente el aire.
y prácticamente todos tienden a conservar esta misma constante. Pero en los experimentos, si hiciéramos un experimento, pues nos daríamos cuenta de que ya no se va a cumplir la igualdad P por el volumen molar igual a RU por T si la presión tiene incrementos importantes, ¿no? Cuando pasa eso, entonces hay que meter un factor de corrección. Voy a poner por aquí P por el volumen molar y para establecer esa igualdad a altas presiones le voy a multiplicar por un parámetro conocido como factor de compresibilidad, que es esta Z. Esta Z corrige la igualdad para que nuevamente se vuelva a tener pues, una ecuación ajustada que cumpla, ¿no? Obviamente cumpla con la igualdad. Y esto se conoce como el factor de compresibilidad. A medida que vamos aumentando la presión, este factor de compresibilidad toma diferentes valores. Digamos que a 0 bar, a 1 bar, a 2 bar, prácticamente este Z tiene un valor de 1. Pero a medida que aumenta la presión, pues va desviándose del valor de 1 y toma diferentes valores dependiendo del gas, ¿no? Por ahí a unos 30, de 30, no sé, prácticamente 100 bares, por ejemplo, para el aire, pues anda tomando valores entre 0.98 y 0.99, ¿no? Que en muchos procesos para fines prácticos se considera que Z vale 1, ¿no? Si no nos afecta en el cálculo. Y sí hay a veces procesos donde hay que determinar todo de forma muy precisa y sí tendríamos que determinar ese factor Z e introducirlo en la ecuación. Bueno, sucede que todos los gases que se comportan de acuerdo a esta igualdad de P por el volumen molar igual a RU por T, se conocen como gases ideales. Por eso esta relación experimental se conoce como la ley de gas ideal. Si ya no cumplen esta igualdad porque están sujetos a alta presión, entonces se conocen como gases reales, ¿sí? Y tendríamos que meter este factor de corrección. Y esto sería para gases reales. Y de aquí se derivan una diversidad de ecuaciones experimentales y analíticas que hoy en día existen para gases reales, ¿no? Cuando tenemos ahí importantes valores de presión en los procesos, ¿no? Como la de Van der Waals y de ahí una infinidad de ecuaciones, ¿no? Pero la más típica, pues, son estas dos que estamos poniendo aquí, ¿no? Eso quiere decir entonces que si nosotros tenemos, no sé, por ejemplo, aire, y estamos trabajando a presiones relativamente moderadas, no muy altas, no sé, 30 bares para abajo, pues entonces ese aire tiene un comportamiento ideal. Si ese mismo aire lo sometemos a altas presiones, entonces ya va a tener un comportamiento real. Y la ecuación, pues, se modifica un poco al introducirle ese parámetro Z para volver a establecer la igualdad. ¿Ok? Entonces, todos aquellos gases que se comportan de acuerdo a esta relación son conocidos como gases ideales. ¿Preguntas? Entonces, R1 varía mucho con los gases ideales o no varía. ¿Cuál RU? Sí, RU. Sí, varía con los gases reales, ¿no? Un poco, ligeramente, cuando ya estamos a muy altas presiones, ¿no? Prácticamente tiende a ser constante para todos los gases. Es decir, que RU toma su valor de 8.314 a presiones bajas, como 0 bar, 1 bar, 2 bar. Pero a medida de que va aumentando la presión, pues ya no va cambiando este valor de RU. ¿Qué es lo que se hace? Para ajustar la ecuación, dejar RU constante como 8.314 y entonces multiplicamos por un parámetro de corrección Z, 0.99.98, que en realidad al multiplicar Z por RU nos da como una RU prima corregida. ¿Sí está claro eso? Sí, pero. Y entonces ahí vamos cambiando esa constante universal. Pero bueno, como ya es constante y universal, pues se queda 8.314 y por eso se introduce Z para no estar determinando una nueva RU a altas presiones, ¿no? Y esta Z, pues hay diferentes métodos para determinarla, hasta valores tabulados, ¿no? Por ahí nos encontramos Z del aire, por ejemplo, a 1 bar, 1. Z del aire a 2 bar, 1. Z del bar a 100 bar,
0.99, ¿no? Y por ahí vamos tomando ese valor. Hay diversas formas de determinarlo, pero en la industria, pues casi, esencialmente, todos los procesos se rigen bajo la ecuación de estado de gas ideal, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que no consideramos muchas veces las desviaciones. En el mismo proceso de petróleo, donde inyectamos nitrógeno a unas presiones muy, muy altas, pues a veces determino el factor de compresibilidad por cuestiones de auditorías, ¿no? Porque si hay algún accidente o algo, pues revisan obviamente todos los cálculos para cuestión de seguros y eso, ¿no? Y luego a veces lo calculo por cuestiones de esa naturaleza, ¿no? Pero pues me queda 0.9999, ¿no? O sea, prácticamente, pues, podría bien poner uno y no pasa nada, ¿no? Bueno, ok, entonces por ahí vamos a tener gases ideales y gases reales, ¿no? Vamos a cambiar esta ecuación a una forma más amigable para nosotros, casi los ingenieros, pues ahí tenemos mucha más tendencia a no manejar número de moles, sino kilogramos, ¿no? Entonces vamos a modificar un poco esta ecuación. Hay un gas que es sumamente problemático, que inmediatamente cuando lo sometemos a presión, cambia su comportamiento, que es el dióxido de carbono. El dióxido de carbono, pues está por aquí, con esta RU a bajas presiones, pero inmediatamente en cuanto lo sometemos a no alta presión, a presiones muy moderadas, comienza a tener esta desviación. Este es el dióxido de carbono, ¿no? El conocido hielo seco, ¿no? Entonces, pues sí, es un gas que tiene un comportamiento sumamente difícil, ¿no? Y no se rige bajo esta ecuación cuando ya tenemos unas presiones por ahí, unos 10 bar para arriba, 5 bar, ya comienza a tener mucha desviación, ¿no? Y hay todo un conjunto de ecuaciones para el dióxido de carbono, ¿no? Hay una ecuación súper extensa en un artículo científico. Tiene una cantidad de páginas ese artículo, que es el más largo de la historia, ¿no? No sé cuánto, no me acuerdo si tiene 27 o 37 páginas de deducción de la ecuación de estado, ¿no? Pero por ahí estamos. Regularmente un artículo, pues el editor nos pide que no rebasemos 6, 7 páginas, ¿no? Y eso está increíble. Y viene esa deducción de la ecuación, sumamente difícil de manejar y de programar, ¿no? Y bueno, tenemos otros especie de gases como el vapor de agua. El vapor de agua toma un comportamiento así. Todavía el vapor de agua es más caótico. Inmediatamente lo sometemos a presiones y ya no se comporta como gas ideal. Entonces, ¿qué pasa con el vapor de agua? El manejo de vapor de agua, pues no tiene una ecuación de estado que nos relacione la presión, el volumen y la temperatura. Yo creo que de aquí vamos a ver o nos estaremos dando cuenta la importancia de la ecuación de estado porque relaciona estas tres variables. Y estas tres variables, pues son sumamente utilizadas como variables de proceso que nos permiten controlar el proceso, optimizarlo, etcétera. Entonces, siempre nuestra atención está básicamente en estas tres variables y esencialmente en la presión y la temperatura. Entonces, cuando tenemos por aquí vapor de agua, pues no hay una ecuación matemática que relacione estas tres variables, presión, volumen y temperatura. Y por ahí vamos a tener que recurrir a datos experimentales. Los alemanes que comenzaron a utilizar el agua sobrecalentada o el agua en forma de vapor para una diversidad de procesos industriales, pues hicieron una serie de experimentos y constituyeron relaciones de presión, volumen y temperatura, pero puramente experimentales, ¿no? Y las pusieron en forma tabulada y eso lo conocemos como las tablas de vapor. Hoy en día pues ya hay software, ¿no? Donde podemos encontrar presión, volumen y temperatura para el agua, pero no hay una ecuación. Entonces, forzosamente tenemos que ir a datos tabulados, ¿ok? Y bueno, tenemos otra diversidad de gases que utilizamos mucho, como aire, nitrógeno, oxígeno, helio, etcétera, que tienen un comportamiento básicamente ideal y donde nuestra ecuación de estado es totalmente utilizable.
Ok, vamos a pasar esa ecuación a base másica. Voy aquí a borrar esto. Bueno, entonces teníamos nuestra ecuación original. P por el volumen molar igual a R universal por la temperatura. ¿Qué podríamos hacer para pasarlo a base másica? Vamos a poner esto. El volumen molar va a ser igual al volumen global entre el número de moles. Vamos a ponerlo con N mejor. Entonces lo voy a poner así. Metro cúbico sobre kilomol, ¿no? Ok, entonces vamos a poner aquí. Podemos despejar por ahí el volumen global y poner la ecuación en función de ¿qué? Del número de moles. Es decir, que pongo aquí y quedaría así, ¿no? Ok, sustituyendo ya el volumen molar. Bueno, aquí ya tenemos entonces el volumen global. Ya está bien, volumen global, pero seguimos teniendo por ahí número de moles. Y la constante universal, ¿qué pudiéramos hacer? Podemos introducir el peso molecular. ¿Cómo definimos el peso molecular de un gas? Regularmente lo denominamos con la letra M. En realidad es masa molecular, ¿eh? Pero pues se acostumbra mucho decirle peso molecular. En mucha bibliografía le ponen peso molecular, pero en realidad es una masa molecular. ¿Cómo estaría relacionada la masa molecular o cómo la definimos? Como el qué, el número de moles contenido en una masa o número de moles por unidad de masa, es decir, kilogramo sobre kilomol. Entonces tendríamos M entre el número de moles. Estoy poniendo N, utilizando N para el número de moles. A ver, si tomamos esa definición, ¿nos podría servir? Voy a poner P por el volumen, por el volumen ya global. Y luego, ¿qué más seguiría? A ver, ayúdenme. Despejamos N. Masa sobre el volumen, sobre la masa molar. Ajá. A ver, podríamos ponerlo así por RU por la temperatura. Ok, aquí tendríamos la masa sobre el peso molecular y aquí tendríamos la constante universal. Bueno, esa constante universal decíamos que es para todos los gases. A partir de la misma, podríamos determinar una constante específica para cada gas. ¿Qué necesitaríamos hacer? Es decir, llevar la R universal o relacionarla con algo específico del gas. ¿Qué es muy específico del gas? Para definir R, que va a ser nada más la constante específica del gas. A ver qué pasaría si dividimos la R universal, donde, pues como su nombre lo dice, tenemos ahí una propiedad o un parámetro universal entre un parámetro específico del gas. ¿Cuál pudiera ser? ¿Calor específico? O el peso molecular, ¿no? A ver qué nos arrojaría esto. Tenemos que unidades, allí, aquí voy a ponerle kilojoule sobre kilomol grado Kelvin. Y por acá le vamos a poner unidades de kilogramos sobre kilomol, ¿no? Entonces, ¿qué nos quedaría? Sería kilojoule sobre kilogramo grado Kelvin. Sobre kilogramo grado Kelvin. Ok, y esto es la constante específica del gas. Entonces, estamos dividiendo la universal, la constante universal, entre una propiedad específica del gas, como pudiera ser el peso molecular. Y entonces ya tenemos algo más familiar en cuanto a unidades, kilojoule sobre kilogramo grado Kelvin. Es decir, que nos deshicimos de la base molar y ya estamos en base másica. Entonces vamos a sustituir
a despejar RU de esta última ecuación y la sustituimos aquí, ya que nos quedaría igual, o aquí llegaríamos P por B, igual a, tenemos arriba este M entre el peso molecular, y de aquí estaríamos despejando RU, que sería igual a R por el peso molecular, ¿verdad? Por la temperatura, a ver si estamos de acuerdo ahí. Sí. Y por aquí se va el peso molecular con el peso molecular, y vamos a llegar pues a esta ecuación que es mucho más familiar. A lo mejor alguien la recuerda por ahí de sus clases de física en algún momento de la media superior, donde tenemos la presión por el volumen igual a mRT. Voy a cambiar la forma del volumen, parece V, es B mayúscula. Este es nuestro volumen global, ¿verdad? Decíamos que es el que teníamos por acá, volumen global. Entonces, P por B igual a mRT. Bueno, aquí vamos a ponerle donde P es igual a la presión absoluta. ¿Por qué absoluta? Porque hemos dicho que los experimentos que determinan o que llegan a esta ecuación de estado, pues se realizaron bajo condiciones absolutas. B es el volumen global, le voy a poner. Vamos a ponerle aquí unidades, metros cúbicos. Presión absoluta va a estar lógicamente en pascales. M es la masa del gas, en kilogramos ya. R es la constante específica del gas, que como su nombre lo dice, pues es específica para cada gas, es decir que vamos a tener una diversidad de valores en función de los gases que estemos manejando, ¿no? Y vamos a ponerle kilojoule sobre kilogramo grado Kelvin. Y T es la temperatura absoluta. Esto es bien importante, esto lo pongo así en mayúsculas, temperatura absoluta, y va a estar por ahí en Kelvin. Todo esto para, pues obviamente el sistema internacional, podríamos ponerlo para el sistema inglés. De aquí pudiéramos pasar dividiendo la masa. Entonces, ¿qué nos quedaría? P por el volumen específico igual a RT. ¿Sí? Decimos que el volumen específico es el cociente del volumen entre la masa. Entonces tendríamos metro cúbico sobre kilogramo. Esto va a ser el volumen específico. Es decir, que el volumen específico pues es aquel dado por unidad de masa del gas. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Y por aquí podríamos poner la densidad. La densidad es la que, como lo definimos por ahí, la cantidad de masa en un volumen determinado, o por unidad de volumen o por metro cúbico. De aquí nos damos cuenta que la densidad en realidad es el inverso ¿de quién? Del volumen específico, ¿verdad? Ok. De tal forma que podemos modificar la ecuación de estado. Nos habíamos quedado aquí, P por el volumen específico igual a RT. ¿Y ahora qué nos quedaría aquí? ¿Cómo podríamos ponerla en función de la densidad? La presión dividida entre la densidad es igual a R por T. Ajá, de tal forma entonces que también podemos poner P igual a ρ por R por T, ¿no? Si pasamos la densidad del otro lado. Entonces por ahí tenemos varias formas de la ecuación, ¿no? Pero pues definitivamente esta P por el volumen global igual a MRT, pues es la principal, digamos, ¿no? Ahí podemos irle cambiando un poco, ¿no? Ok, bueno, pues esa es la ecuación de estado. Vuelvo a repetir, la ecuación de estado termodinámico, se le nombra nada más de estado, haciendo pues o entendiendo que es en un proceso termodinámico, ¿verdad? También conocida como la ecuación de gas ideal. Y decimos que gas ideal es todo aquel que se rige bajo esta igualdad, multiplicando P por el volumen igual a MR por la temperatura absoluta. ¿Ok? Y bueno, aquí vamos a tener la presión absoluta. ¿Cómo definimos por ahí presión absoluta?
Si nosotros tenemos, por ejemplo, un contenedor y le ponemos por aquí un manómetro, voy a poner ese manómetro de carátula, que pues existe, ¿no? Pero en realidad nos interesa por la área que nosotros tenemos, pues, los transductores de presión que nos dan una señal de 420, pero pensemos en un manómetro donde nos está dando una lectura de presión. Bueno, esa presión que se está midiendo en este manómetro, pues obviamente es la presión ¿qué? Manométrica. Manométrica, pues se mide con el manómetro, la manométrica, ¿no? Pero así vienen ¿Atmosférica? algunos. No, sí es la manométrica, ¿no? Así vienen algunos textos, ¿no? Presión manométrica, pues es la medida por el manómetro, ¿no? Bueno, en realidad, pues sí es cierto, ¿no? La manométrica, pero la manométrica es la presión en el interior del sistema, sin tomar en cuenta la presión atmosférica, ¿no? Pero sobre este gas, que ya tiene por ahí una determinada presión, está actuando también la presión atmosférica, ¿no? Porque el recipiente está expuesto a la atmósfera, ¿no? Y por acá está presente la presión atmosférica. Entonces, la presión absoluta sobre el gas, pues va a ser la suma de la presión manométrica, es decir, la presión en el interior del sistema, más la presión atmosférica, ¿no? ¿Ok? Ya sabemos que ahí la presión atmosférica pues tiene un valor de 14.7 libras sobre pulgada cuadrada, un bar, voy a ponerle un bar. Entonces, ¿qué pasa si nosotros estamos acá con un proceso de 100 bar de presión manométrica? Se supone que aquí tenemos 100 bar en un proceso determinado. Entonces, la presión absoluta, ¿cuánto va a ser? Pues los 100 bar de la manométrica más el 1 bar de la presión atmosférica. Y tenemos por ahí 101 bar. ¿Sí estamos ahí claros? ¿Preguntas? ¿Queda claro qué es la presión absoluta entonces? Sí, profe. Bueno, ahí cuando nosotros en algún momento pudiéramos hacer la omisión de que tomamos la lectura del manómetro directamente y la llevamos por acá a la ecuación de estado, y la sustituimos, pues ya estamos en un error, ¿sí estamos claros? Porque es la presión absoluta. Sin embargo, como la presión atmosférica pues es muy pequeña a veces comparada con la presión del proceso, pues muchas de las veces no podríamos tener un error garrafal, ¿no? Al tomar la presión manométrica en lugar de tomar la presión absoluta. Sobre todo cuando la presión del proceso es alta, es decir, la manométrica alta, en este caso 100 bar, ¿no? En vez de poner 101 podríamos poner 100 y a lo mejor no pasa mucho, pero la temperatura sí. La temperatura, pues obviamente si la ponemos en Celsius, imagínense una temperatura ambiente, en Celsius pues voy a poner 20 grados, ¿no? Y temperatura absoluta, ¿cuál sería? ¿Qué valor tendría? ¿Cuál sería la temperatura absoluta? La temperatura del ambiente más la temperatura del sistema. No. No, aquí estamos en escala. Tendremos que... 293. Sí, exactamente. Tendríamos que expresar ya la temperatura en la escala absoluta, que sería en grados Kelvin, ¿no? Entonces, para hacer la conversión a Kelvin, pues tendríamos los 20 grados más 273.15, ¿no? Y esto nos daría los 293.15. Esta es ya nuestra temperatura absoluta en grados Kelvin, ¿no? Que es igual a 20 grados en la escala Celsius. Bueno, es muy diferente entonces meter aquí 20 grados a meter los 293.15, ¿no? Y es aquí donde el error se vuelve por ahí garrafal, ¿no? ¿Ok? ¿Está claro? Entonces hay que tener mucho cuidado con la temperatura. Bueno, obviamente con la presión. Ambos, temperatura y presión, son absolutas. Bueno, esa es nuestra ecuación de estado. Vamos a relacionar la ecuación de estado con la definición de calores específicos. Ok, a ver, por aquí, vamos a hacerlo aquí, en este espacio. Vamos a retomar nuestra definición de entalpía. Voy a poner así entalpía,
nos quedó como U más PB. Ok, y por aquí voy a poner que CP quedó como, bueno, voy a ponerlo como la derivada de la entalpía entre la derivada de la temperatura. CB quedó como la derivada de la energía interna entre la derivada de la temperatura. Ok, voy a poner esto sin forma de derivada. Esta ecuación 1 y voy a poner la derivada de la entalpía igual a la derivada de la energía interna más P por dB. Ok, esta es la misma ecuación, nada más la estoy poniendo ahí como derivada o incrementos. Ahora vamos a despejar por aquí la derivada de la entalpía de la definición de calor específico a presión constante, y entonces esto va a ser igual a Cp por dT, este primer término, ¿no? Igual a du, pero du lo despejamos de la definición de Cb y nos quedaría Cb por dt más P de B, ¿no? ¿Sí estamos ahí, de acuerdo? Sí, profe. Pero si nosotros recordamos la ecuación de estado, que la acabamos de poner, voy a poner P por el volumen específico igual a ¿qué? A R por la temperatura, habíamos dicho, ¿verdad? Entonces voy a poner esta como P por dB igual a R por dt. Ok, entonces voy a cambiar, a sustituir ese P dB por R dt. ¿A qué nos quedaría entonces? Más R dt, ¿cierto? Y de aquí podemos eliminar entre la temperatura o entre la derivada de la temperatura. ¿Y qué nos queda esto? Que Cp menos Cb es igual a R. ¿Ok? Entonces, vemos que los calores específicos se relacionan con la constante específica del gas. Esta constante sí nos queda súper claro que es constante, ¿no? Porque R, ¿cómo la determinamos? Dividiendo la R universal, que es constante, entre el peso molecular. Y Cp y Cb, pues decimos que son variables que dependen de la temperatura. Entonces, por lo tanto, pues aparentemente no son constantes, pero ya vimos por acá en la tabla de que Cp y Cb pues cambian muy poco para intervalos importantes de temperatura. De tal forma entonces que se consideran constantes para tener congruencia con la constante específica del gas. Entonces Cp menos Cb es igual a R. Y siempre vamos a tener que Cp tiene un valor mayor que Cb. ¿Por qué? Porque en Cp, como parte de la energía se utilizó para expander el volumen, para mantener la presión constante, entonces Cp pues es mayor, ¿no? Porque se requiere mayor energía para aumentar en 1 grado la temperatura de una masa unitaria, realizando trabajo de flujo para mantener la presión constante. Bueno, entonces finalmente vamos a llegar por ahí a un set de ecuaciones de cierre. Voy a poner P por B igual a MRT. También puedo poner esta Cp menos Cb igual a R. ¿Cuál otra? Delta de U igual a ¿qué? A Cb por delta de T. Delta de H igual a Cp por delta de T. Ahí tengo 4 ecuaciones de cierre. ¿Ok? ¿Preguntas? A ver, vamos a aplicarlas en algún ejercicio. Bueno, ¿por qué son importantes estas ecuaciones de cierre antes de pasarlas a algún ejercicio? Porque pues por ahí vamos a tener nuestra ecuación de balance. Ya la vamos a estar constituyendo de forma más formal en los ejercicios que vamos a hacer a continuación. Y por aquí hay un conjunto de ecuaciones de cierre. Esas ecuaciones de cierre, pues decíamos que, como su nombre lo dice, cierran el sistema de ecuaciones, ¿no? Se combinan con estas y ya tenemos un conjunto de ecuaciones que realmente es el modelo general de nuestro fenómeno
físico. Entonces vean cómo ese modelo general, por aquí va a quedar nuestro modelo general, que es nuestro conjunto de ecuaciones del proceso, pues rige entonces parte, bueno, siempre siguiendo las leyes de conservación, de las cuales derivamos los balances de energía o de masa, y después traemos nuestras ecuaciones de cierre, que generalmente se constituyen de deducciones analíticas, de leyes experimentales, pero que son totalmente ya verificadas. Combinamos ecuaciones de cierre con nuestros balances de energía, obtenemos el modelo general y ahora sí ya podemos ir a simular el proceso. Y esa simulación del proceso, pues ya estaríamos, mencionábamos que podríamos hacer control, podríamos optimizar, diseñar sistemas, etcétera, ¿no? A ver, ¿recuerdan este ejercicio que prácticamente fue con el que comenzamos por ahí el curso? Donde ya lo hemos ahí tocado unas 2 o 3 veces, donde pues establecíamos la filosofía de control de un proceso tan simple como calentar agua. A ver, ya con los elementos que tenemos ahora, vamos a retomarlo y a resolverlo, ¿no? Entonces, vamos a determinar, por ejemplo, el tiempo que tardaríamos en calentar el agua desde 20 a 80. El proceso es calentamiento del agua desde 20 grados a una temperatura de 80. Ahí le vamos a poner una masa de 1 kilogramo. Partimos de una temperatura inicial de 20 grados, queremos llegar a una temperatura 2 de 80 grados. ¿Ok? Y vamos a poner que es agua. Podríamos poner también que es un gas. Vamos a poner en este caso agua. Y bueno, ya sabemos que podríamos introducir un actuador, en este caso la resistencia, la dejamos actuar sobre el proceso, proporciona, energiza el agua, aumenta su energía interna y por consecuencia incrementa su temperatura, ¿no? Entonces, básicamente lo que vamos a controlar es la resistencia. En esta resistencia le vamos a poner aquí, le estoy poniendo opcional un tanto, podríamos poner un voltaje constante y una corriente constante. ¿Ok? Sí, tomamos un suministro por acá normal de casa, ¿no? También pudiéramos poner por acá una fuente donde estuviéramos cambiando voltaje y corriente, ¿no? Para optimizar el proceso en determinado momento. Pero a ver, vámonos ahí con un voltaje constante o una corriente. Entonces, ¿cuál sería la variable a controlar? El tiempo. El tiempo. El tiempo podría ser, ¿no? Alguien más podría decir que la variable a controlar es el proceso. Si nuestra atención está vista en el proceso, el ingeniero de proceso, pues lo que ve es la temperatura. A él le interesa controlar la temperatura y llegar a 80. Si nosotros estamos haciendo la lógica de control, pues sería el tiempo de la resistencia, porque hay un tiempo donde vamos a dejar esa resistencia actuando que nos va a proporcionar la energía necesaria para el incremento de temperatura. Ok, vamos a determinar ese tiempo que va a controlar el proceso. A ver, ahí entendemos que estamos determinando una variable de control, ¿verdad? Que sería el tiempo, porque una vez determinado ese tiempo, pues dejamos actuar la resistencia, de acuerdo a lo que calculemos, y llegamos a la temperatura deseada. Ahí creo que está claro. ¿Hay alguna duda respecto a eso? Es bien importante que entendamos la filosofía de por qué vamos a resolver un problema o por qué vamos a hacer una ecuación, ¿no? A veces agarramos ejercicios y andamos resolviendo y no sabemos ni para qué, cuál es el propósito, ¿no? ¿Sí los escucho? ¿No? ¿Alguien iba a preguntar? No, no hay dudas. Ok, Hasta bueno. ahorita no. Bueno, entonces el propósito es determinar nuestro tiempo para controlar el proceso. ¿Cómo lo hacemos? Pues decíamos que déjame por acá, a ver si aquí está, control en lazo cerrado. Un ingeniero en control, puramente en control, pues va a actuar sobre su actuador, la resistencia. Esta resistencia está en un proceso que es el de calentamiento del agua. Podemos pensar que casi no tenemos perturbaciones, lo aislamos por aquí térmicamente, no hay calor que se esté saliendo al medio ambiente y entonces las perturbaciones prácticamente se nulifican, ¿no? La variable a controlar pues es la temperatura. Entonces, en un primer momento, desde un tiempo t igual a 0, arrancamos, inicia la resistencia a actuar,
está energizando el agua. Un tiempo después, no sé, 1 minuto, podemos medir la temperatura. Hay un sensor que nos relaciona la entrada o la consigna. Lo que queremos son 80 grados y mide lo que está saliendo. En este caso, un valor de temperatura. Después de 1 minuto, a lo mejor iría quizá en 21 grados, ¿no? O un poquito menos, un poquito más, bueno, alrededor de los 21 grados quizá, ¿no? Entonces relaciona esos 21 grados con la entrada, no se cumple, se deja actuar más tiempo la resistencia, 2 minutos, y así sucesivamente, ¿no? Hasta que lleguemos a los 80 grados. Va a haber un tiempo determinado donde el sensor va a medir esa temperatura, compara contra la entrada, por acá tenemos la salida, compara contra la entrada, y se cumple el error que nosotros establezcamos, ¿no? Por ejemplo, podemos poner más o menos 1 grado. Cuando ya se cumple ese más o menos 1 grado, entre el valor de salida y el de entrada, pues ya tenemos el control hecho. Y así sería la filosofía de control. Lógicamente hay que desarrollar una ecuación matemática que nos relacione la entrada con la salida. Es decir, que si en 1 minuto avanzó 1 grado, pues entonces podemos multiplicarle aquí por un parámetro que nos relacione el tiempo de duración o el tiempo que está actuando la resistencia, ¿no? Entonces se establece una ecuación que nada más relaciona la salida con la entrada. Esa ecuación generalmente se conoce como función de transferencia. Y es una ecuación, a veces un tanto lineal, ¿no? Prácticamente es un parámetro de proporcionalidad que va incrementando, en este caso, el tiempo en el cual actúa la resistencia. Y esta función de transferencia, pues regularmente no tiene nada que ver con la física del proceso. No hay ley de conservación, no hay ninguna ley característica como la del gas ideal relacionada al proceso. Nada más es entrada, salida. Es decir, que bajo esta filosofía, pues no analizamos ni vemos ningún aspecto físico del fenómeno, ni químico tampoco, ¿ok? Es puramente basado en una salida y en una entrada. Y eso sería nuestro control típico en lazo cerrado. Ok, ya habíamos mencionado por ahí que la desventaja a veces de controlar procesos, pues es que la medición de la temperatura se vuelve un lío, ¿no? Porque pues podemos estar poniendo el sensor ¿dónde? Si le ponemos nuestro sensor por acá cerca de la resistencia, pues lógicamente la ley de control por ahí va a actuar muy diferente y a lo mejor en un tiempo muy pequeño va a detectar que tenemos 80 grados y en realidad pues está midiendo la temperatura pues, casi de la resistencia, ¿no? Entonces comienza a tener por ahí desventajas hacerlo en lazo cerrado. Si nuestro sensor no es muy eficiente en la medición de esa variable, como pudiera ser este caso, ¿no? Bueno, pensemos entonces en el balance o en controlarlo por un balance de primera ley. Ok, entonces, ¿cómo estableceríamos aquí nuestro conjunto de ecuaciones? Vamos a hacer un modelo que nos determine el tiempo. Una vez determinado ese tiempo, dejamos actuar la resistencia y controlamos el proceso. ¿Cómo determinamos el modelo que nos determina el tiempo? Bueno, vayamos primeramente con ¿qué? Con el fenómeno físico. Sabemos que el fenómeno físico se rige bajo la ley de conservación. En este caso, ¿qué ley de conservación nos interesaría utilizar? ¿El de energía? El de energía. Todavía no es de masa, porque la masa pues está constante, no entra ni sale del sistema. En sistemas abiertos, donde la masa está entrando y saliendo, como en el caso de una tubería, una bomba, una turbina, entonces sí, forzosamente entra el balance de masa. Aquí todavía no. Vamos entonces con el balance de energía. A ver, ahora sí, ¿cómo queda entonces el balance? Sería energía interna, o bueno, U1, más W, pero este trabajo es eléctrico. Ajá, más el trabajo eléctrico. Eso sería igual a U2. Igual a Y 2. me parece que el sistema está bueno, es aislado, ¿no? Sí, Entonces, aislado. Le ponemos aquí un aislamiento térmico. Si no le ponemos aislamiento térmico, pues tendremos seguramente un calor que se va a estar saliendo al medio ambiente, ¿no?
Y este calor lo tendríamos que poner aquí. Ahí pues nos queda claro que una lógica sencilla o directa de optimización, pues es no dejar escapar la energía que ya le estamos proporcionando, ¿no? Entonces, si esa fuera nuestra intención, pues ponemos aquí un aislante. Es como el boiler o el calentador que tenemos en casa para nuestra ducha, pues lleva un aislante térmico. Nosotros lo vemos ahí como un cilindro de metal, pero sí. Si vemos en el interior, pues tenemos un aislante térmico, que muchas de las veces es fibra de vidrio, ¿no? Entonces, ese aislante minimiza la transferencia de calor. Y prácticamente se hace o tiende a ser despreciable, ¿no? Si, desde el punto de vista de control, si existe esta transferencia de calor, entonces tendríamos esta perturbación, ¿no? Y ahora el control se hace más complicado porque por aquí se estaría escapando calor que va a alterar o va a mover mucho la temperatura. Entonces, ¿cómo quedaría la temperatura que está midiendo el sensor con el tiempo? Si no tenemos transferencia de calor, pues la temperatura se va por ahí, ¿no? Con una tendencia constante, ¿de acuerdo? Varía muy poquitito. Y entonces la lectura que estamos determinando es confiable y la comparamos contra la entrada. Pero ¿qué pasa si tuviésemos transferencia de calor? No sé, no quiero poner una onda sinusoidal ni menos. Nada más estoy diciendo que tenemos una variación ahí de temperatura fuerte por el calor que estuviera escapando. ¿Qué valor tomarían aquí para cerrar el lazo? Vamos a pensar que este es, no sé, ahí 38 grados y por acá el más bajo es 32 grados. Entonces ya se comienza a complicar aquí, ¿no? Porque ¿cuál es la temperatura que van a tomar? ¿32 o 38? O un promedio. Más cuando esto no lleva una forma muy definida, ¿no? Tiene una alteración así en la temperatura, ¿no? Entonces, desde ahí comienza esta perturbación a molestar la salida y entonces el controlador se desajusta o se hace caótico porque la resistencia tendría que estar apagando y encendiendo, ¿no? Para controlar la temperatura. Y ahí se vuelve, pues se complica mucho el control, ¿no? Bueno, entonces por ahí aislamos térmicamente esto, nos quitamos un poco de perturbación y prácticamente nuestro balance de energía quedaría así. A ver, lo que estamos viendo aquí no es en sí el ejercicio, sino la filosofía de cómo utilizar nuestras ecuaciones para cualquier problema. El ejercicio es sumamente fácil. Bueno, aquí obtenemos ya la primera ecuación. ¿Cómo le llamamos a esta ecuación? Sería nuestro modelo. Ok, este es nuestro modelo simplificado o nuestro modelo de primera ley o preliminar. Voy a ponerle modelo de primera ley, que nosotros le vamos a llamar nuestro balance de energía, ¿no? Este es el balance de energía. Es la primera ecuación. De aquí podemos decir que el tiempo, pues no lo vemos claramente en la ecuación, ¿no? Tenemos una ecuación y ¿dónde está el tiempo a despejar? O sea, ya entendimos que lo que queremos despejar es el tiempo, pero ¿dónde está? Pues no se ve. Simplemente, ¿qué necesitamos hacer? Sería una sustitución, ¿no? Bueno, Más una que nada. sustitución, pero pues no está explícita el tiempo aquí, ¿no? En primera, pues ahí tenemos una sola ecuación que nos permite despejar una sola variable. ¿Cuál es esa variable a despejar? Pues se complica porque no sabemos dónde está el tiempo, si en la energía interna o en el trabajo eléctrico. Bueno, ya obviamente pues nos va a quedar claro que es en el trabajo eléctrico, ¿verdad? Por ahí llamamos alguna ecuación auxiliar o alguna definición. Tenemos la potencia igual al trabajo por unidad de tiempo, ¿no? De tal forma entonces que el trabajo eléctrico pues es igual a la potencia eléctrica por el tiempo y la potencia eléctrica pues la podemos poner simplemente como el producto del voltaje por la corriente. Entonces voy a transformar esta ecuación así. Aquí fue una simple sustitución de la definición de trabajo. No quisiera decir que es una ecuación de cierre, sino simplemente una definición. Y aquí vemos el tiempo a despejar, ¿no? Pero tenemos como incógnitas, ¿qué más?
aparentemente las energías internas, ¿verdad? Las energías internas son incógnitas, el voltaje y la corriente es dato, y tenemos un problema porque tenemos tres variables, una sola ecuación. Entonces, aquí entran las ecuaciones de cierre. Aquí viene nuestra ecuación de cierre. Es decir, otras ecuaciones que nos relacionen las incógnitas. ¿Cuál pondríamos? Jóvenes, ¿cuál? Yo creo que calor específico a volumen constante, ¿no? Porque están los datos. Ajá, pues ahí podremos, si lo que tenemos es delta de U, porque vamos a poner el balance así, lo puedo poner E por I por el tiempo igual a U2 menos U1, pues aquí vemos delta de U, ¿verdad? Entonces, delta de U, pues, podemos representarla como CB por delta D, temperatura, ¿cierto? Y aquí entra la primera ecuación de cierre. ¿Nos hace falta alguna otra ecuación de cierre o con esa sería suficiente? ¿Cuántas incógnitas tenemos? Con eso es suficiente, ¿no? Con esa es suficiente. Entonces ya se cierra el modelo. ¿Cuál entonces es el modelo de todo el proceso? Pues dos ecuaciones. Nos resultó una ecuación de balance de energía, que voy a poner balance de energía, y una ecuación de cierre. Simplemente con dos ecuaciones hicimos o desarrollamos el modelo que nos permite hacer el control del proceso. ¿Ok? Obviamente, si nosotros tenemos un sistema con más elementos energéticos y entrada y salida de masa, pues aumenta el balance. Bueno, tendríamos el balance de energía, tendríamos que meter un balance de masa y tendríamos que meter más ecuaciones de cierre, hasta tener el número de ecuaciones necesario para controlar el proceso o determinar las variables que tengamos en necesidad de hacerlo, ¿no? Bueno, esta cuestión de resolver ecuaciones simultáneas, es a lo que me refería en algún momento, pues ya tenemos mucha formación académica, ¿no? A lo largo de media superior, de la superior, ¿no? Entonces, ahí no se nos dificulta, podemos utilizar cualquier método analítico y si es muchas ecuaciones, podemos programarlas y utilizar un método numérico que nos ayude a resolverlas todas, ¿no? Entonces ahí no tenemos problema. ¿Dónde está la parte medular de todo esto? En desarrollar ¿qué? En establecer el modelo. En desarrollar el modelo. ¿Por qué? Porque el modelo implica entender el fenómeno físico, entender cuál es la variable de proceso, entender cuál es la variable que quiero controlar para controlar el proceso. O sea, queremos controlar la temperatura y para controlar la temperatura necesitamos controlar el tiempo de la resistencia. Entender que todo este fenómeno se rige bajo leyes de conservación, tomar la definición de la ley de conservación y traducirla en términos matemáticos para obtener finalmente un modelo representativo del fenómeno físico. Una vez que obtengo el modelo, ya general, dado por nuestro balance de energía y nuestras ecuaciones de cierre, pues ya le damos solución. Y para eso, pues ya somos súper hábiles, ¿no? Y obteniendo el modelo ya. De hecho, fíjense, en muchas veces en la cuestión de cuando trabajamos por grupos, pues gente desarrolla el modelo y bueno, tenemos otros compañeros que nos ayudan a programarlo y a ponerlo en una interfaz bonita, donde le metamos datos y se automatice el cálculo, ¿no? Bajo diferentes condiciones. Vamos a suponer que necesitamos ahora llevar esto a 90 grados. ¿Qué va a pasar? ¿Qué tendremos que hacer si ahora queremos llevar la temperatura de 20 a 90? ¿Qué cambiarían? El tiempo. El tiempo. ¿Pero el modelo seguiría siendo el mismo o no? Sí, sería el mismo, solo delta de T se alteraría.
Ok, sería el mismo, ¿verdad? Entonces es a lo que me refiero. Nosotros podemos hacer una programación para resolver el conjunto de ecuaciones y después asociarlo a una interfaz, de tal forma que el usuario meta la temperatura a la cual le quiera llegar y automáticamente le aparezca el tiempo y ya pone su control de tiempo sobre la resistencia y listo, ¿no? Entonces, por ahí hacemos una programación y una interfaz. Y otra gente, pues regularmente desarrolla el modelo que para mí, pues definitivamente pienso que es la parte medular, ¿no? Ok, vamos a meterle datos entonces a esto. Bueno, pues entonces ya vimos que el tiempo quedaría como CB por delta de T entre la temperatura 2, no, entre E por I, ¿verdad? Ok, y ya le metemos datos aquí. ¿Cuánto tendríamos de CB? Observen aquí, CB es 4.186, que también este valor es prácticamente igual a CP, porque es líquido. Ok, si fuera gas, pues tomaría valores muy diferentes. Entonces voy a ponerle aquí 4.186 kilojoule sobre kilogramo grado Kelvin por la temperatura que T2 menos T1, 80 menos 20. Entonces aquí puedo ponerle grados Celsius porque estamos hablando de incrementos que se van a ir con el incremento de Kelvin. Entre 120 volts por 6 amperes, ¿no? 6 amperes. ¿Qué unidades nos quedarían ahí? Sale 0.34. Sí, a ver, pero las unidades, hagamos un análisis de unidades. Siempre en nuestro balance de energía hay que ser consistente con las unidades, obviamente, para que se cumpla la igualdad, ¿no? ¿Se estaría cumpliendo en este caso o nos falta algo? Porque aquí Kelvin se van a ir con Celsius. ¿Y qué nos queda? Kilojoule sobre kilogramo entre Volt ampere. volts por ampere, ¿no? ¿Y eso que es igual? Volts por ampere. Son watts. Watts, ¿no? Entonces, por Profe, ampere, ¿sí? allí no hace falta convertir los grados Celsius a Kelvin para poder utilizar el calor a volumen constante. Este CB. El delta, ahí, Ajá. porque Pues están en Celsius, ¿no? a ver qué piensan los demás compañeros. No, porque hay un incremento. Si no hubiera el incremento, sí se tendría que hacer la conversión. Sí, sí, recuerden, voy a regresar porque eso es bien importante. Yo he visto varias veces problemas donde están controlando la temperatura y ponen por ahí un control de temperatura. Dicen, no, quiero un sistema restringido que tenga una variación de delta T de 1 grado. Esa es mi tolerancia, ¿no? Entonces hacen su ley de control y luego cuando se encuentran cosas como estas, cambian aquí, dicen un delta de T en 1 grado. Entonces delta de T en 1 grado Celsius, pues es en Kelvin, para eliminarlo con el Kelvin de abajo, sería 1 grado centígrado más 273.15, ¿no? Y ya quedaría 274.15, la delta de T. Imagínense, ¿no? O sea, vamos a controlar un proceso donde puedes tener una variación de 1 grado. O sea, vamos a suponer que queremos aquí 75 grados. Entonces podemos tener un más o menos 1 grado. 74 o 76, ¿no? Y cuando hacen la conversión, pues ya nos queda una variación de 274 grados, o sea, se abre el intervalo tanto de temperatura que cualquier proceso cumpliría, ¿no? O sea, si tú dices, oye, puedes tener una variación de 274 grados, pues pasas metes agua, la evaporas y todavía sigues con ese intervalo, ¿no? Entonces sí pasan mucho ese tipo de cosas. A ver, voy a tener que regresar por hasta acá la escala de temperatura, aquí
aquí estábamos, ¿no? Recuerden que, por ejemplo, en estas escalas de, no sé, de Celsius y de Kelvin, o de Fahrenheit y Rankine, pues concluimos que para ir de una referencia como pudiera ser la temperatura de congelamiento del agua, de congelación, al punto de ebullición, pues recorreríamos 100 grados centígrados. Es el incremento. Es decir, que sería un delta de T dado por T2 menos T1, donde T2 vale 100 grados centígrados menos T1, que son 0 grados. Entonces, tenemos 100 grados centígrados. El incremento en temperatura son 100 grados Celsius. Y si nosotros nos vamos en la escala Kelvin, para ir de 273, igual, tomando la misma referencia, punto de congelación del agua al punto de ebullición, pues tendríamos otra delta de T igual a T2 menos T1, donde ahora tendríamos 373 Kelvin menos 273 Kelvin. Y tendríamos un incremento de 100 grados Kelvin. De aquí entonces llegamos a la conclusión de que cuando estamos hablando de incrementos, pues un incremento en grados Celsius es igual a un incremento en grados Kelvin, ¿no? Ahí precisamente aquí está la ecuación. Cuando nosotros definimos calor específico es la energía necesaria, es decir, cuántos kilojoules debemos de meter por cada kilo para incrementar en 1 grado la temperatura, incrementar en 1 grado. Entonces, este Kelvin que está aquí nos representa un incremento de temperatura, un delta de T, de 1 grado, porque lo que metemos aquí es el valor de CB, ¿no? CB del agua es 4.186 kilojoules sobre kilogramo grado Kelvin. ¿Qué significa esto? Que para incrementar la temperatura del agua en 1 grado, en una masa de 1 kilo, necesito meterle 4.186 kilojoules. Entonces aquí estamos hablando de un incremento, de tal forma que si este delta de T lo ponemos en grados Celsius, pues puedo eliminar Kelvin con Celsius, porque en incrementos Kelvin y Celsius son equivalentes. Igual lo mismo con Fahrenheit y Rankine. ¿Sí queda claro entonces? Sí, profe, gracias. Bueno, ahí súper listos, con eso. Es muy diferente cuando utilizamos la ecuación de estado, ¿no? Ahorita la ponemos rápidamente. Bueno, entonces ahí sí nos vamos con esto. Bueno, ¿cómo iríamos de unidades aquí entonces? A ver, jóvenes, ya estamos sobre el tiempo. Aquí nos faltaría una masa, ¿no? Para eliminar el kilo nos está estorbando 1 kilogramo. Entonces voy a multiplicarle aquí por 1 kilogramo. Ya se va el kilogramo con el kilogramo. Esto le puedo quitar aquí el prefijo de kilo y le voy a poner, lo voy a recorrer 3 puntos y entonces quedaría 4.186 joule. Y abajo tenemos watts, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? Ahí sabemos que joule sobre segundo es igual a ¿qué? A watt. Entonces nos quedaría el tiempo lógicamente en segundos. ¿Cuánto nos da esto? 0.36 me parece. Ay, no creo. No, ¿Segundos? 348.83 segundos. 348.83 segundos. Listos aquí porque quité el kilo, ¿no? Porque si dejamos kilojoules nos quedaría como kilosegundos, ¿no? Entonces le puse 4.186 joules. Recorrí 3 cifras y quito el prefijo de kilo. Entonces, este sería el tiempo en el cual nosotros debemos dejar actuar la resistencia para que llegue al proceso, ¿no? ¿Ok? Y lo hicimos considerando un balance de primera ley, una ecuación de cierre, que constituyen 2 ecuaciones que forman el modelo. Resolvemos el modelo y obtenemos el tiempo para hacer el control. Ok, vamos a dejarlo hasta ahí porque ya estamos sobre el tiempo. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, jóvenes, los veo mañana. Que pasen excelente día. Igualmente, Muchas profe. gracias, profe. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego. Profe, hasta luego. Igualmente. Hasta luego.